Muy bien, pues muchas gracias. Primeramente, buenas noches a todos. Es para mí un honor, un gusto estar aquí con ustedes. Y me da también mucho gusto porque es de las primeras conferencias presenciales en las que puedo participar después de este tiempo, en donde ya estábamos contentos aparentemente que se está acabando esto, pero no, parece que todavía no hay final. ¿Estoy ahí? Sí, ¿verdad? Muy bien, pues primeramente, aparte de agradecer a la mesa directiva del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía Cérvico-Facial del Estado de Nuevo León, también a Laboratorios Moksha por la invitación, las facilidades para poder estar aquí con ustedes. Ahí está, listo, muy bien. Y bueno, vamos a tener una charla, espero que sea de su interés. Procura hacerlas lo más claras posibles. Como se mencionó, yo soy otólogo neurotólogo. La mayor parte de mi práctica médica, pues veo casos de otología y neurología y me apasiona. Entonces vamos a hacer el abordaje a través de casos clínicos, que pienso que es una manera muy fácil en que todos podamos involucrarnos y pensar que estamos viendo a este paciente. La charla primeramente tendrá una parte de introducción en donde vamos a recordar cuáles son los criterios diagnósticos actuales de los síntomas vestibulares de acuerdo a la Sociedad Barani. Y después ya pasaremos a la presentación de algunos casos clínicos y por último un mensaje de tratamiento farmacológico interesante. Y relacionado con ello, pues primeramente quiero manifestar conflicto de interés. Yo participo como speaker en varios laboratorios y bueno, todo lo que voy a presentar aquí en esta exposición es de mi estricta responsabilidad, está basada en información científica actual y en mi experiencia personal. Sin embargo, como les comento, pues vamos a hablar de algunos fármacos útiles en el tratamiento del vértigo del mareo. Entonces decíamos que la clasificación actual de los síntomas de los trastornos vestibulares, propuesta por la Sociedad Barani en 2015, lo que nos da un enfoque general de cuáles son estos padecimientos, y ellos lo que proponen es dividir estos trastornos vestibulares en capas o etapas, que son 4 etapas. La primera capa es de los síntomas vestibulares, que están perfectamente definidos. Actualmente tenemos, el interés de esto es que todos hablemos el mismo idioma, que todos nos comuniquemos, empezando por los médicos, con el mismo idioma, y después tratar de extraer la información de nuestros pacientes tomando en cuenta estas definiciones de síntomas vestibulares. La segunda capa habla de síndromes y hay 3 grandes síndromes vestibulares. La tercera capa habla ya de enfermedades específicas, donde se trata de dilucidar sus fisiopatologías en la parte más avanzada, en la cuarta capa. Entonces, hablando de los síndromes vestibulares, tenemos 3: el síndrome vestibular agudo. Fíjense que dice síndrome vestibular, no síndrome vertiginoso, porque los síntomas vestibulares son varios, incluye el vértigo, el mareo, síntomas posturales y síntomas visuales o vestibulovisuales. Entonces, el síndrome vestibular agudo es un episodio único, de inicio súbito habitualmente, y los padecimientos más emblemáticos de un síndrome vestibular agudo pues es la neuritis vestibular y un evento vascular cerebral en evolución. También el vértigo postural paroxístico benigno, que está ahí anotado, que puede entrar en, digamos, en 2 tipos de síndromes, porque como saben, la mayoría de los pacientes que tienen esta, que es la causa más frecuente de vértigo, pues recurre la sintomatología, ¿no? De manera episódica, pero en días muy aproximados, en periodos de semanas, pueden volver a presentar los síntomas. El síndrome vestibular episódico son enfermedades, trastornos de naturaleza, como su nombre lo dice, episódica, que a lo largo del tiempo se van presentando de manera recurrente. Y en estos tenemos como enfermedades emblemáticas pues, la enfermedad de Meniere, migraña vestibular, isquemia cerebral transitoria y el mismo BPPV, por la razón que ya les decía, aún dentro del mismo cuadro de dislocación de toponias, y también porque puede haber cierta, hasta el 50% de los pacientes puede haber una recurrencia del cuadro clínico semanas o meses después o años después, ¿no? Pues bueno, podría entrar como que entran los dos.
Y por último, el síndrome vestibular crónico, donde tenemos trastornos que producen síntomas, como su nombre lo dice, de manera permanente en largos periodos de tiempo. Son pacientes que todo el tiempo tienen sintomatología y aquí pues, tenemos algunas enfermedades emblemáticas como la falla vestibular bilateral, que puede ser degenerativa, puede ser por ototóxicos, como sabemos. Puede haber también una degeneraciones relacionadas con edad o con algunas otras enfermedades del sistema nervioso central, específicamente cerebelo, y puede ser también una causa frecuente de síndrome vestibular crónico, el mareo funcional o mareo postural perceptual persistente, ¿no? 3P, ¿no? La Varani también propone que cuando definimos estas enfermedades tratemos de hacer el diagnóstico de manera, si es ya definitivo, si tenemos todos los datos clínicos y estudios necesarios, o probable, ¿no? Cuando hablamos de un diagnóstico definitivo, pues estamos hablando de un diagnóstico conocido, restrictivo y específico de una cierta enfermedad. Otra de las ventajas de la Varani, como todos ustedes saben, ha publicado ya más de 20 artículos donde se definen claramente los criterios diagnósticos de la mayoría de las enfermedades. Entonces, realmente eso nos ayuda mucho para poder hacer los diagnósticos de manera precisa y nosotros mismos también. Okay. Sí. Bueno, entonces, y el probable, la forma de probable, pues es donde tenemos todavía alguna duda diagnóstica, tenemos un potencial diagnóstico diferencial que cabe a duda y ¿no? lo vamos a dejar como probable y en estos documentos publicados donde vienen estos criterios diagnósticos se especifica claramente cuándo va a ser probable y cuándo va a ser definitivo. Y por último, mencionar los síntomas vestibulares, que son 4. Vértigo y mareo, que son de los más frecuentes. Con mucho el vértigo es el síntoma, digamos, rey, el síntoma que llama más la atención, el síntoma que le genera al paciente más ansiedad, más angustia, el síntoma que lo hace correr a la consulta, el vértigo. Y el vértigo y el mareo pueden ser, en general, son como dos grandes grupos, puede ser un vértigo y o mareo espontáneo o vértigo y o mareo desencadenado por algún evento. De lo más común, pues es obviamente cambios posicionales, pero también puede haber estímulos auditivos, estímulos visuales, estímulos de otro tipo, entonces es la forma en la que la Varani los divide, estos dos síntomas. Los síntomas vestíbulo-visuales, pues como su nombre lo dice, son síntomas donde la escena visual del paciente se modifica. ¿Y cómo se puede modificar? Bueno, uno de los más frecuentes es la oscilopsia, en donde el paciente tiene la falsa percepción de que su horizonte como que rebota, como que oscila, como que va en un sube y baja. Es un síntoma muy común y característico de algunos de los padecimientos. También puede haber lo que se conoce como vértigo externo. Aquí seguramente los más antiguos recordarán que antes nos enseñaban a dividir vértigo subjetivo y objetivo, ¿no? Entonces el vértigo subjetivo, que era la percepción del paciente que se movía, es actualmente el vértigo interno en la nueva nomenclatura. Y el vértigo externo o objetivo, en donde el paciente se llama objetivo, siente que la escena visual que lo rodea fluctúa o se mueve o gira. Entonces, dentro de los síntomas vestíbulo visuales, pues está el vértigo externo, y también algunas alteraciones visuales inducidas por el movimiento de la cabeza. Y una de ellas es, por ejemplo, la visión borrosa, inducida por el movimiento de la cabeza. Al finalizar el movimiento, el paciente tiene la percepción que la escena se ve borrosa y después vuelve a enfocar. O también que el paciente percibe como un retraso en el enfoque, ¿no? El síntoma visual de retraso visual. Y hay otro que es en donde la escena visual pierde la orientación vertical correcta. Entonces el paciente puede ver que su horizonte está inclinado de diversas maneras. Entonces son síntomas vestíbulo-visuales que también tienen los pacientes. Y por último, los síntomas posturales. Como su nombre lo indica, pues los más evidentes son las pulsiones o inestabilidad y pulsiones. Pulsión direccional, pues no es más que la sensación que tiene el paciente de irse hacia un lado, hacia otro, hacia adelante o hacia atrás. Y así la podemos describir. Y lo que propone la Varani es que ya no se usen los términos desequilibrio y
reduce más bien las consecuencias que pueden tener los pacientes con problemas del equilibrio, que son caídas. Entonces propone la Varanic dentro de los síntomas posturales, caídas o casi caídas relacionadas con el equilibrio o con problemas de balance. Y en general esos son los síntomas con los cuales pues, vamos a comunicarnos de una manera más fácil entre médicos, nuestras historias clínicas van a ser más claras y no es correcto actualmente poner síndrome vertiginoso en estudio, síndrome vertiginoso crónico, porque el vértigo sí es el síntoma más llamativo, más frecuente, como ya lo mencionamos, pero no, no hay un síndrome vertiginoso actualmente en la nomenclatura que estamos sugiriendo usar. Claro, esto se está modificando todos los años. Por esto estoy diciendo ahorita, al rato no va a ser totalmente cierto, pero hoy por hoy es lo que estamos usando. Y quiero, antes de entrar a los casos clínicos, recordar las características de la causa más frecuente de vértigo. La causa número 1 de vértigo en todas las series, de todos los tipos, entonces, afortunadamente el vértigo postural o posicional paroxístico benigno. Y digo afortunadamente porque es una chulada enfermedad en donde nosotros como médicos podemos ayudar al paciente, entra al consultorio, lo diagnosticamos y puede salir del consultorio con su problema resuelto. O decirle cómo continuar el tratamiento en su caso. Entonces, tiene 6 características clínicas muy fáciles de identificar. 4 de ellas las vamos a observar en la maniobra diagnóstica clásica Dix-Holpite o maniobras para canal lateral. Y son, como todos sabemos, que siempre este vértigo, por eso es posicional, se desencadena con movimiento. Siempre. Es muy común y es característico que le ocurra en la cama al paciente al girarse, al despertarse, al pararse al baño, al girarse en la cama para apagar el despertador, para contestar el teléfono y les viene la crisis de vértigo. Siempre tiene latencia. Claro, el paciente eso no lo va a decir, rara vez lo va a decir, pero habitualmente tiene unos segundos después de que adopta la posición del paciente en que inicia el síntoma y el signo clínico que vamos a buscar. Es como su nombre lo dice, paroxístico en el sentido de que el movimiento nistagmo y el síntoma vértigo empieza de manera lenta, aumenta rápidamente hasta llegar a un clima de intensidad máxima y después va a volver a disminuir, creciendo, decreciendo. Eso es también algo muy característico que se puede observar con relativa facilidad. Y por último, siempre dura segundos. Prácticamente todas las variedades duran menos de 60 segundos, algunas de ellas, las cupulolíticas, pueden llegar a durar un poco más de 1 minuto, pero siempre duran segundos. Esas 4 características las vemos cuando ponemos en la primera posición diagnóstica al paciente. La otra característica, al regresarlo, ya sea que lo regresemos, lo levantemos en Dix-Holpite, ya sea que giremos la cabeza de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, en el Roll Test, y ahí vamos a observar que la dirección del nistagmo se invierte. Eso es muy importante para estar seguros de que es un vértigo posicional paroxístico benigno. Y cuando digo se invierte, pues ya saben que cambia la dirección. Si cuando lo acosté, los ojos se movieron hacia arriba y en torsión externa, cuando lo levanto se van a mover hacia abajo y en torsión interna. Si lo giro a la derecha y los ojos baten a la derecha, cuando lo giro a la izquierda, los ojos van a girar a la izquierda. O sea, se invierte. Y por último, si el paciente tolera, al repetir la maniobra o ya una vez que hicimos el diagnóstico y vamos a hacer la maniobra terapéutica, vamos a observar que la intensidad de ese nistagmo y incluso el nistagmo y el síntoma que el paciente refiere, el vértigo, pues es mucho menor, fatiga, va fatigando. Entonces, cuando tenemos estos datos clínicos y podemos constatarlos poco a poco, uno a uno con seguridad, la verdad es que no tenemos duda diagnóstica. Tiene eso, puede tener otras cosas, pero tiene un vértigo postural o posicional paroxístico benigno. Y bueno, vamos ahora a entrar a los casos clínicos. Es una paciente femenina de 41 años de edad con un vértigo postural de 4 meses de evolución. Se queja también de cefalea de inicio occipital que se generaliza y es de moderada a severa intensidad. Tiene también inestabilidad y mareo persistente. La revisamos a esta paciente y vean lo que espero que los que están en línea puedan ver, porque a veces se vician los videos o depende de la señal de internet, a lo mejor no pasan tan rápido, pero a ver, vamos a observar. Esta paciente la acostamos y estamos observando sus ojos y empieza a tener un nistagmo. ¿Están de acuerdo conmigo? Es un nistagmo
vertical, exacto, un downbeat, es un nistagmo hacia abajo. Es un nistagmo vertical. Entonces, bueno, en este video lo que habíamos visto es el downbeat nistagmo, que es un nistagmo vertical puro. En esta paciente que tiene esa sintomatología, efectivamente es un vértigo posicional, pero no todos los vértigos posicionales son vértigos posicionales benignos. Entonces, aquí lo que encontramos en esta paciente es un disc Hall-Pike positivo con nistagmo vertical puro, sin latencia, no se observó muy bien eso, pero un nistagmo que luego arrancaba. El impulso cefálico y sacudimiento eran normales, no había adiadococinesia, que es algo, es como yo la exploré, a lo mejor faltó ociosidad, ahorita van a ver por qué. Estudios de audición normales, se suspenden medicamentos, solicitan estudios de imagen. ¿Por qué estudios de imagen? Pues porque es un vértigo posicional que parece de origen central, simplemente por la dirección del nistagmo vertical puro. Entonces, los estudios de imagen, la resonancia magnética nuclear, pues definitivamente vean ustedes lo que nos arroja ahí una lesión tumoral, justo en medio del cerebelo, entre los vínculos cerebelosos. Era un glioblastoma, una lesión muy agresiva, y esto es lo que explicaba la sintomatología de la paciente. Esta paciente después desarrolló cráneo hipertensivo, explicaba sus cefaleas, llegó con unos dolores de cabeza tremendos, y bueno, pues es una lesión muy aparatosa, ¿no? El caso clínico 2, una paciente de 30 años de edad con vértigo, mareo postural de 2 semanas de evolución, sin cefalea en otras alteraciones, y se queja además de ese vértigo con la posición, y a veces es mareo, de inestabilidad persistente. Le han dado metristina, con lo cual no mejora su... Revisamos a esta paciente, primero con los videofrencers, que observamos con un nistagmo, como pueden ver, horizontal, que en este caso es apogeotrópico, y este es el ojo izquierdo, tiene su cara girada hacia la izquierda y el nistagmo está batiendo hacia arriba. Pues ahí le llamamos que se aleja de la tierra, ¿no? Apogeotrópico o ageotrópico. Pero tenía otro hallazgo ese ojo, y que no se aprecia bien en este video, vaya ese nistagmo, perdón, que no se aprecia bien en este video. Entonces a veces yo les pongo los videofrencers, y a veces también me gusta, como van a ver los otros videos, grabarlas directamente con el celular porque se ve a todo color, ¿no? Y este video dura más de 2 minutos. Entonces el nistagmo ahí persiste, no vemos el paroxismo, no tuvo latencia. Aunque es horizontal, que sí pensaríamos, pues es un posicional, pues canal lateral, pero tiene cosas que no checan con las 6 características. No tuvo latencia y dura más de 1 minuto. Podríamos pensar en una cupulolitiasis, efectivamente, ¿no? Pero entonces, lo que hice, ya no va a pasarlo todo, vamos a ahorrar tiempo, es revisarla así directamente. Y es un movimiento muy sutil. Miren, en este video la paciente tiene girada su cabeza hacia la derecha. Está muy angustiada, estaba llorando del miedo que le estaba ese vértigo, eso es lo que siente, doctor. Y si ven los capilares de la conjuntiva, vean que tiene un movimiento torsional. Está realmente torsionando ese ojo cuando su cabeza gira hacia la derecha. Es un nistagmo torsional puro, que al igual que los verticales, tanto superiores como inferiores, nos están hablando ya también, el solo hecho de la dirección del nistagmo nos habla de una lesión central o de un dato central, ¿no? Cuando gira la cabeza la paciente hacia el lado izquierdo, la tenía hacia la derecha, la gira al izquierdo, aparece otra vez el lateral, ¿no? Ahí sigue torsionando, ahí va a girar la cabeza. Ahí gira la cabeza y aparece el que veíamos con los videofrencers. Está acostado, está acostado. Entonces, nos queda duda, ¿tendrá un BPPV de canales múltiples el paciente o es algo central? De la duda de que no cumplía estrictamente, como les mencioné, las 6 características del BPPV, mandar más estudios de imagen, ¿no? Ante la duda, estudios de imagen, y efectivamente, pues en los estudios de imagen, bueno, el disc Hall-Pike positivo con nistagmo torsional puro, al girar la cabeza se transforma en horizontal apogeotrópico, que ya habíamos visto, impulso cefálico con leve nistagmo horizontal breve, sin adiadococinesia. Por las características del nistagmo se solicitan estudios de imagen. Y aquí también otro hallazgo interesante, donde vemos igual en el cerebro, aquí esta lesión, bueno, se ve,
que definitivamente, bueno, se explica esto, afortunadamente era una lesión vascular, un cavernoma. No era un tumor maligno, era un cavernoma, pero una lesión vascular que explica esa sintomatología de la paciente. En general, las lesiones cerebelosas, entre más mediales dan más vértigo, entre más laterales dan más bien mareo, ¿no? Entonces, en todo vértigo posicional que se sospeche origen central, que no sea benigno, siempre estamos obligados a mandar estudios. Y como conclusión de las lesiones centrales, hay un nistagmo sin latencia, puede ser vertical o torsional puro, o bien un nistagmo que cambia de dirección a las diferentes porciones de la mirada. Estos todos son datos de que es algo central. Y lo mismo si es disconjugado, es decir, si un ojo se mueve diferente al otro, a un ritmo diferente, también es dato de lesión central. Hay que explorar intencionadamente signos cerebelosos, que en retrospectiva yo no lo hice en estos pacientes. Estoy seguro que si hubieran tenido algo, y no, yo pensé que no tenía nada, yo pensé que era un posicional y que tenían cefalea tensional, en la primera sobre todo. Y bueno, te da sorpresas. Lo importante es mandar el estudio, tener que quedarte con la duda y mandar el estudio para que no se nos vayan esos diagnósticos. Los datos que debemos buscar son datos cerebelosos, como movimientos acádicos, movimientos del brazo dentados, marcha táxica cerebelosa. La cefalea no es una característica del BPPV, y bueno, el impulso cefálico normal, que es algo orientado hacia lesión central, ¿no? Paciente de 72 años, originario de la Ciudad de México, ama de casa, niega alertas y no transfusiones, tabaquismo y etilismo negado. Llega porque tiene crisis de vértigo con el movimiento hace 4 años. Remite y recurre hace 1 año. Es hipertensa controlada y el resto sin antecedentes. Ella refiere un cuadro actual, por lo que viene ahorita a consultas, con sus antecedentes, de 2 semanas de evolución, presentando vértigo rotatorio, todo le da vueltas. La ha despertado en la noche al girar en la cama, dura segundos. Tiene náuseas sin llegar a vómito y acudió con un especialista que le realizó maniobras y refiere después de que la manipularon, dice, me siento peor, no sé qué me hicieron, pero me siento semisentada para no presentar el vértigo. Eso es muy común, los pacientes evitan la postura que ya saben que les da el vértigo, no saben por qué lo tienen, pero dicen, no quiero volver a sentir esa cosa horrible, ¿no? Aquí está ya acostada la paciente, está haciendo la maniobra de disc hold pike. Le dura, ¿no? Sí, sí me dura. Anoche Ahí ya. Tiene un nistagmo horizontal geotrópico que es más intenso del lado derecho. Tiene su cara girada hacia el lado izquierdo, perdón, y está batiendo hacia el lado izquierdo, hacia abajo. Entonces, este es un geotrópico. La sola dirección del nistagmo, hablando de BPP de canal lateral, nos indica el mecanismo de fisiopatológico. Si es geotrópico, es canalolitiasis, y si es apogeotrópico, es cupulolitiasis. Así nada más como solo ver eso, ya sabemos que el mecanismo por el cual las partículas dislocadas están generando estas respuestas es ese, cupulolitiasis o canalolitiasis. A esta paciente se le trata con una maniobra de Buffoni, es una canalolitiasis de canal lateral del lado izquierdo. Cuando es canalolitiasis, que bate hacia el suelo, el oído enfermo lo identificamos con el lado hacia donde bate más fuerte. Cuando es cúpulo es al revés, hacia donde bate menos fuerte. Exacto. Entonces hicimos una maniobra de Buffoni, ahorita vamos a ver cómo es esa maniobra. Hay varias maniobras para canal lateral, hay varias, está la de barbecue, está la de Buffoni, está la de Bale, hay varias. Con que sepamos hacer una y que nos guste y que la hagamos bien, con eso es suficiente, no hay que aprendernos todas. Se le inició tratamiento con sinalicina y dimenhidrinato cada 8 horas por 2 semanas para el mareo residual. Sabemos que el BPPV no se cura con fármacos, se cura con maniobras. Pero la mayoría de los pacientes que tienen BPPV les queda un cierto mareo residual en inestabilidad que pueden beneficiarse con algún medicamento. Y hiciste revisión a las 2 semanas, confirmando la desaparición de los síntomas del nistagmo. En este caso, como la paciente vio la historia clínica ya le había pasado en otras ocasiones, indicamos calcio y vitamina D, que si bien no está demostrado, se ha visto que en la fisiología del calcio en algunas pacientes, sobre todo en mujeres con osteopenia o osteoporosis, puede influir en la dislocación de las partículas, de las micropartículas de carbonato de calcio,
de la red gelatinosa del utrículo y en teoría, dando suplementos de calcio, sobre todo si lo podemos documentar con una determinación sérica de vitamina D y calcio y están disminuidas, en teoría pudiéramos evitar una recurrencia. Esto se los comento también porque los pacientes les afecta mucho emocionalmente. Dice, doctor, ¿qué puedo hacer para que ya no me vuelva a dar? Esto siente horrible, ¿qué hago? Pues no puedo hacer muchas cosas, ¿no? Pero algo de lo que se puede hacer es dejarles un tiempo, un poco de vitamina D y calcio, sin que les digo todavía no hay una evidencia total de que eso funciona, ¿eh? Es obviamente una teoría del mecanismo fisiopatológico que explica parte del problema. Entonces, la maniobra de Buffoni es muy sencilla, consiste en que el paciente sentado en la cama o en una mesa de exploración se va a acostar de manera lateral hacia el lado sano, y una vez que se acuesta hacia el lado sano, va a girar la cabeza hacia abajo, así como están viendo en ese video. Es muy importante por eso saber cuál es el oído enfermo, porque si la acostamos para el otro lado, pues en vez de liberar las partículas vamos a impactar, ¿no? Y no se va a curar la paciente. Puede pasar lo que ella decía, no sé qué me hizo ese doctor, pero no me funciona. ¿Y por qué funciona esta maniobra de Buffoni? Vamos a verlo con el modelo tridimensional del oído interno, en donde aquí tenemos un oído con sus canales semicirculares, adentro tiene unas partículas, y ven ustedes cómo la maniobra de Buffoni es acostar, ven, enfóquense en el canal lateral, que es este, ahí están las partículas que ya al acostarse se desplazaron un poco. Solo sirve el Buffoni para BPPV de canal lateral posterior, para el anterior y para cúpula son otras maniobras. Entonces se acuesta hacia el lado sano, las partículas ya se desplazaron del extremo ampular al utricular, y cuando gira la cabeza hacia abajo ponemos el brazo posterior de manera vertical y las partículas que están ahí pues terminan de descender y caer hacia el utrículo nuevamente, con lo cual pues liberamos las partículas y la paciente mejora. Esta maniobra de Buffoni, la de Barbecue, la de Bailo, la de Lempert, Thiel-Wheel, en fin, todas las que hay, no sirven más que para canalolitiasis. Para cupulolitiasis es algo que apenas hace poco se dilucidó, ¿no? El doctor Suma y Maya publicó un artículo muy interesante, y hasta hace relativamente poco, 2016, pues se agregaron ya maniobras, entendiendo estos movimientos, específicas para cupulolitiasis de canales horizontales o canalolitiasis del brazo, del brazo anterior. ¿De acuerdo? Vamos a, bueno, entonces hablando del BPP de canal lateral, sus 6 características que ya dijimos con nistagmo horizontal. Aquí hay varias peculiaridades o particularidades. Ambos lados responden, aunque un solo oído está enfermo. Por eso es muy importante saber, como les había dicho, cuál es el oído enfermo, tomando en cuenta si es cúpulo cánalo y si late más fuerte o menos fuerte. La dirección del nistagmo determina el mecanismo fisiopatológico, ya lo dije, lo repito, geotrópico, canalolitiasis, apogeotrópico, cupulolitiasis. Y el oído enfermo se identifica con el nistagmo más intenso en casos de canalolitiasis y menos intenso en casos de cupulolitiasis. Otra paciente de 42 años de edad, maestra de preescolar sin antecedentes de importancia, que acude por presentar vértigo rotatorio de 3 meses de evolución. Ella es profesora de kinder y se presenta cuando habla fuerte o gritan los niños o cuando ella les sube la voz. También cuando puja y con ruidos intensos, refiere sensación de oído tapado al lado derecho. No hay otros síntomas auditivos y no tiene reacción vasovagal. Y aquí sí voy a poner el sonido para que vean. Entonces la paciente. Vamos a revisar. La cosa con los videos, hombre. Vamos a ver. Listo, tiene hasta audio. La paciente hace como un sonido, como que puja, como que grita y empieza un nistagmo, que es un nistagmo, ya están pensando seguramente que con los signos clínicos que les acabo de decir, los pues no quiere correr. Pero créanme, tiene un nistagmo hacia abajo, es un nistagmo mixto.
Tiene un componente vertical hacia abajo y torsional hacia adentro. Y lo hace cuando la paciente empieza a hacer, empieza a hacer así y luego se le mueve. Está muy bueno este video, pero miren, lástima que no corre, disculpen. Y bueno, obviamente esto es un dato característico de tercera ventana, ¿no? Esto es parte de los criterios diagnósticos del síndrome de dehiscencia de canal semicircular superior o de síndrome de tercera ventana, que lo vamos a diagnosticar con estudios de gabinete y también con imagen, por supuesto, tomografía de alta resolución, en donde en cortes especiales de Porsche y de Stenberg, en el canal semicircular superior, vamos a observar el defecto óseo sobre el canal semicircular superior, fosa craneal media, la eminencia arcuata, pues está erosionada, las causas son diversas, pero bueno, este es otro de los diagnósticos que ya tenemos criterios clínicos de la Varani. Entonces, aquí lo identificamos por vértigo de tiempo limitado al estímulo. Este vértigo solo le va a dar mientras se estimula. ¿Y cuál es el estímulo? Presión o sonido. Sonido intenso, sobre todo sonidos graves, intensos, o presión en el conducto auditivo externo, o presión del paciente al pujar, al hacer valsalva o al hacer algún otro esfuerzo que aumente la presión intratorácica, se transmite al cerebro. Hay varios mecanismos que no vamos a discutir ahorita aquí. Puede existir hipoacusia conductiva, dice conductiva entre comillas, vean, de predominio en tonos graves, porque en realidad no es una hipoacusia conductiva, es una hiperacusia conductiva. O sea, los umbrales óseos, esos pacientes los perciben mucho más altos y se separan de los aéreos. Entonces hay casos, tengo por ahí un caso que ahorita justo estoy estudiando, que pensamos que es una otosclerosis, y sorpresa, es una dehiscencia del canal semicircular porque hay un gap en las frecuencias graves y nos vamos con la finta de que es una otosclerosis. ¿Cómo no equivocarnos? Pues en este caso los reflejos tapeles están presentes. En la otosclerosis pues, deben estar ausentes, ¿no? Puede existir también dentro de los síntomas de estos pacientes tinnitus pulsatis y también refieren que ellos oyen ciertos ruidos corporales, también es una de las características, refieren que oyen cuando sus ojos se mueven, refieren que oyen mucho cuando caminan, refieren que oyen su propia voz, tienen autofonía, ¿no? Entonces, todos esos datos clínicos y la aparición del vértigo por el estímulo, pues nos orientan a esta patología y hay que hacer obviamente estudios y diagnósticos diferenciales con Meniere, con fístula perifática, con otosclerosis, incluso con migraña vestibular. Otro caso, paciente femenino, 46 años de edad, ama de casa, sin antecedentes cerebrofamiliares, ni médicos, ni quirúrgicos de importancia. Va a la consulta porque tiene un acúfeno, un tinnitus no pulsante. Subjetivo, 1 año y medio de evolución en el oído izquierdo. Mareo, inestabilidad de meses de evolución, no refiere hipoacusia, dice que el acúfeno no la deja oír bien, pero oye bien, sí, digo bien, pero el ruido me estorba, como que no me deja oír bien. No refiere vértigo, cefalea ni síntomas vasovagales, ¿no? Entonces, en la exploración física encontramos con los diapasones que tiene un Weber lateralizado a la derecha, rine positivo bilateral y Sauvage acortado, 2 cruces del lado izquierdo. Desde la clínica con puros diapasones sí vemos que en el lado izquierdo hay un poco menos, una hipoacusia neurosensorial, los rines están positivos de los dos lados. Dixolpa negativo, rombre normal, impulsión encefálica, segmento encefálico normales, pares craneales normales, excepto lo que acabamos de decir del 8, de la audición, sin datos cerebelosos, otoscopía pues está normal, ¿no? Entonces, aquí con estos solos datos ya podríamos nosotros pensar en mandar un estudio de imagen, y es válido. Pero si queremos estudiar completo al paciente, pues hay primero que confirmar ese hallazgo con los diapasones, con la acumetría. Entonces, efectivamente, la audiometría tonal nos demuestra una hipoacusia neurosensorial de perfil descendente que afecta sobre todo tonos agudos. Y esto coincide en la impedanciometría, el reflejo estapedial, vamos a ver que del lado izquierdo pues está abolido. Ven ustedes aquí el reflejo bien bonito del lado derecho, en donde aquí tenemos las frecuencias 500.000, 2.000 y 4.000 Hz. Y aquí tenemos las intensidades que generan el estímulo y aquí la amplitud de la respuesta. Y esto es congruente con un reflejo estapedial real que conforme aumenta la intensidad, aumenta la amplitud de la respuesta. Y en el lado derecho. En el lado izquierdo, donde también tiene la hipoacusia, pues vemos que el reflejo estapedial está abolido, a pesar de que subimos a 100, 110, 105 y 100. No hay reflejo estapedial.
Ya tenemos más piezas del rompecabezas, ¿no? No sé, doctor, no estoy seguro, pero es de mis audiólogas y este es un caso interesante. La logoaudiometría, otro hallazgo, hallazgos que nos orientan a lesiones retrococleares. La comprensión de palabras tiene, conforme aumenta el volumen, menor comprensión. Es una curva de regresión fonémica o fonética. Y en los potenciales evocados, pues hay un retraso en la latencia, y un aumento del intervalo 3,5 de las ondas 3,5, ¿no? Ya prácticamente está hecho el diagnóstico. Nos falta lo más importante, que es la imagen. Y la imagen efectivamente nos confirma todo esto que la clínica y los estudios de gabinete audiológico nos han ido diciendo. En el lado izquierdo van en esta secuencia T2, secuencia T1, y vemos esta misma imagen con un cono de lado. Ahí se ve mejor en el T1 con contraste. Las lesiones de schwannoma pues refuerzan intensamente con el contraste. Y en fin, ¿no? Tenemos ahí ya un diagnóstico. Y aquí tal es la moraleja, porque el síntoma, como si se acuerdan, era acúfeno, tinnitus, ¿no? Entonces hay una cuestión de controversia. Le vamos a mandar resonancia a todos los tinnitus. Pues depende de donde estés, depende de donde trabajes, depende de la disponibilidad, pero en mi opinión, pues se los digo porque hay gente que dice, no, sí, todos los acúfenos, resonancia, van derecho para la resonancia, ¿no? Yo no le hago así, yo lo que hago, primero hago las pruebas auditivas, hago los diapasos, así tal cual como se los presenté. Y si voy teniendo datos de lesión retrococlear, pues ya le mando la resonancia, ¿no? Si tengo una audiometría normal, perfecta, simétrica, con un umbral normal, reflejos presentes, un logo normal, pues la verdad es que lo más probable es que sea un acúfeno subjetivo crónico, un acúfeno primario subjetivo, ¿no? Es lo más probable, ¿no? Y de todas maneras luego dicen, no, pero es que puede haber un schwannoma muy pequeñito que aparecen en los vestibulares, todavía no compromete el auditivo. Sí, tienen razón también, ¿no? Pero obviamente la decisión pues, no es criticable, depende de dónde trabajemos, los recursos y el paciente que estemos viendo, el tipo de paciente que estemos viendo. Lo que sí es que la resonancia, la tomografía computada no nos ayuda mucho. Si le vamos a mandar un estudio de imagen, no es que le mandé tomografía porque es más barato, porque es lo que hay en mi hospital, no nos va a ayudar mucho. Si hay, obviamente, datos radiológicos en la tomografía de que nos van a sospechar esto, pero solo ya cuando las lesiones están más grandes, mucho más grandes, que ya erosionan el conducto o usamos medio contraste, en fin, si van a mandar algo de imagen, yo sugiero que sea resonancia de una vez. Entonces, las lesiones retrococleares, como en esta paciente, rara vez dan vértigo, su crecimiento es lento y progresivo y por lo tanto compensan, no se quejan de vértigo, sino de inestabilidad y mareo. El acúfeno es el síntoma más frecuente, y esto que les acabo de comentar, que los estudios de imagen pues, se deben enviar antes, en mi opinión, audiológicos y buscar datos de lesión retrococlear y resonancia magnética con contraste, el estudio de elección. Otra paciente masculino de 66 años de edad, sin antecedentes de patología de importancia, ambiente laboral ruidoso, es lo único que nos refiere. Un cuadro agudo de vértigo súbito, muy severo, brutal, fue un vértigo terrible. Nunca había tenido eso, pero se asustó mucho. Tuvo náusea, vómito, no refiere síntomas auditivos y tuvo varias horas de duración este vértigo terrible, espontáneo. Aparentemente nada lo desencadenó, no se relacionó con nada. Fue a una clínica, lo hospitalizaron 2 días y ahí estuvo, le pasaron medicamentos, estuvo con líquidos parenterales y ya lo dieron de alta cuando el vértigo se dio, ¿no? Esto es lo que él me refiere y llega a mi consultorio, me dice que una semana después de su egreso, pero dice es que me sigo sintiendo mal, si ya no siento esa cosa fea, ya no me dan vuelta las cosas, pero estoy muy mareado, o sea, no puedo caminar, estoy muy inseguro, se siente muy mal, no ha podido regresar a su trabajo por el mareo que ha continuado y que le impide realizar sus actividades. Sigue tomando los medicamentos que le indicaron en el hospital. Lo revisamos y este paciente pues, tiene una otoscopía normal, diapasones normales, pares craneales dentro de lo normal, no hay nistagmo espontáneo ni evocado en ese momento, que yo lo revisé, una semana después de que se fue de alta, disculpa en negativo. Entonces aquí hacemos la prueba, ojalá por este video. Ahí está. Que se ve en la cara, es una prueba que es una joya, es una perla para identificar lesiones periféricas unilaterales. Entonces, la maniobra de impulso cefálico. Entonces, creo que es evidente la capacidad de mantener la vista fija en el objetivo que le decimos al paciente se pierde en el lado lesionado.
Y espero que estén de acuerdo conmigo, cuando les sacudo la cabeza a la izquierda, los ojos se van con la cabeza y luego regresan, tiene una sacada correctora. Entonces, con ese cuadro clínico, no tiene problemas auditivos, todo lo que ya les conté, pues el diagnóstico de un síndrome vestibular agudo, de neuritis vestibular, ¿no? Etiología periférica. Se le sugirió que suspendía difenidol, que se lo indicaron por un mes, un frenador laberíntico. Una vez que cede el vértigo, no tiene razón de ser. Una vez que cede el cuadro agudo, aparatoso, que le hace vomitar, cuando tiene todo el cuadro florido, pues es válido echarle toda la farmacia que quieran. Pero una vez que cede el vértigo, hay que evitar los medicamentos que afecten la función vestibular y usar los que favorezcan la compensación cerebral, ¿no? Se le continuó con prednisona, si le dieron aportante prednisona, dijimos que terminara la dosis. Le iniciamos piracetam, que es uno de los medicamentos que no interfiere con rehabilitación vestibular y es un medicamento nootrópico que favorece varias funciones a nivel de membrana celular, mejora la comunicación interneuronal, tiene un efecto también hemorreológico. Entonces, sin que sea la solución, la verdad es que la solución para los síntomas que tiene este paciente es la rehabilitación vestibular. Definitivamente, eso es lo que le va a ayudar a quitar esos síntomas por los que lleva a consulta. Pero lo podemos ayudar con este tipo de medicamentos que no interfieren con los fenómenos y mecanismos de compensación cerebral central. Y obviamente, como está escrito ahí, pues el tratamiento es la rehabilitación. Y vean ustedes el paciente dos semanas o 2 meses, creo. ¿No? Sí, creo que un mes o un mes y medio de rehabilitación. Y si bien todavía tiene una cierta sacada, ya es muy diferente al primero, ¿no? Ahí sacudiéndole la cabeza al pacientito. Sí, como estoy atrás, están unas muy severas. Deben ser más breves, mucho más breves, más cortos y rápidos. Muy bien. Entonces, la neuritis vestibular, síndrome vestibular agudo, una de las causas es la inflamación de los nervios vestibulares, cuadro agudo, inicio súbito, rotatorio, vértigo rotatorio con nistagmo espontáneo. Habitualmente existe el antecedente de infección de vías respiratorias altas, hay que interrogarlo intencionadamente. La sintomatología se exacerba con los movimientos. Cuando el paciente llega con el nistagmo y le hacemos maniobras posicionales, se va a sentir más mareado. Y a veces se han confundido, no, es que tiene un posicional. No. Si te fijas, el nistagmo todo el tiempo está y no cambia de dirección. Es un nistagmo que está en una sola misma dirección y que sigue la ley de Alexander y que sigue las leyes de Ewald también. O sea, el nistagmo, ley de Alexander, cuando el paciente mira hacia el lado de la dirección del nistagmo, se intensifica, el medio disminuye, y cuando mira en dirección contraria al nistagmo, se disminuye mucho la intensidad del mismo, ¿no? Entonces, ley de Alexander, todo eso junto con las características del nistagmo, horizontal puro, nos habla, y bueno, y la prueba de Halmais nos habla de algo periférico. Hay siempre excepciones en medicina, ¿eh? O sea, hay eventos vasculares cerebrales, específicamente uno de muy difícil diagnóstico con el HINS, en el territorio de la AICA, que eso sí puede simular una neuritis vestibular o la arteria auditiva interna o laberinto. Entonces sí hay diagnósticos muy difíciles y para eso recomiendan el HINS Plus, el protocolo HINS Plus, donde se agregan otras pruebas como la exploración de la ataxia, ¿no? Sí, exacto, la audición, en fin. Es una forma de que esos diagnósticos muy finos no se nos vayan. Y bueno, vamos a terminar ya nada más hablando de una combinación farmacológica interesante, que es la combinación de cinaricina con dimenhidrinato. Les voy a presentar algunos estudios en donde se ha observado su eficacia. Este estudio multicéntrico es un estudio para comparar la eficacia de esta combinación con betaistina. Sobre todo porque ustedes también lo han de haber notado, ¿no? Pero la betaistina ahorita desplazó definitivamente al difenidol. Ahorita todos los pacientes que me llegan a mí ya tienen betaistina, sea lo que sea, les dan betaistina, ¿no? Es un medicamento que ha sido usado de manera profusa por muchos médicos, ¿no? Entonces aquí estudiaron en 4 países europeos, 8 clínicas de otorrino y fueron en total 294 pacientes. Todos tenían vértigo vestibular periférico de varios orígenes, incluyendo patologías más bien específicas. Eso obviamente es una debilidad del estudio, ¿no? Porque caemos en lo que yo siempre critico, o sea, no hay que tratar síntomas,
O sea, para tratar síntomas, pues en la farmacia. O sea, el médico no es un curasíntomas, ¿no? Es hacer historia clínica, de hacer un diagnóstico sindromático, etiológico y tratar enfermedades y pacientes sobre todo, ¿no? Pero bueno, 2 tabletas cada 8 horas por 4 semanas de esta combinación y fueron evaluados y de beteistina de 24 miligramos, una cada 8 horas, con una escala subjetiva, un interrogatorio de cómo mejoraba su mal. Y los resultados de este estudio indican que la combinación de sinaricina con dimenhidrinato resultó no solo inferior, este era un estudio para demostrar no inferioridad de la combinación en el control de los síntomas de vértigo comparado con beteistina, sino que la beteistina, la combinación esta en el tratamiento de vértigo relacionado con los trastornos periféricos resultó superior según lo que reportan aquí, ¿no? Ambas terapias probaron ser seguras y bien toleradas con un perfil de seguridad muy bueno. ¿Por qué nos puede ayudar la beteistina? Todos sabemos que la sinaricina tiene muchos años usándose, yo creo que todos la hemos usado, incluso se ha abusado de la sinaricina, y hay pacientes que tenían sinaricina por años y que tenían efectos colaterales adversos no deseables por la sinaricina, por el uso de la sinaricina crónico. Uno de ellos los efectos extrapiramidales, ¿no? Parkinsonismo que puede desencadenarse. Pero todos conocemos que la sinaricina, pues, actúa como inhibidor de los canales de calcio y lo que hace es una vasodilatación predominantemente, ¿no? Pero poco sabemos o poco se ha resaltado que a nivel periférico, específicamente en las células ciliadas de los sensores de movimiento del aparato vestibular, ese mismo bloqueo de los canales de calcio previene la entrada a las células ciliadas y reduce la liberación de neurotransmisores, con lo cual disminuye la excitabilidad, digamos, de las células, ¿no? Entonces tiene un efecto, digamos, a nivel periférico, la sinaricina, en la dosis que es más baja en esta presentación, el tradicional usamos 75 y aquí son 20 miligramos, para nivel periférico. Y el dimenhidrinato también ya tiene muchos años, todos hemos usado dimenhidrinato, y el dimenhidrinato actúa a nivel central, a nivel de los núcleos vestibulares y también a nivel del núcleo del vago, inhibiendo un poco por acción anticolinérgica y antihistamínica las reacciones de náusea, vómito, todo el complejo sindromático vasovagal que acompaña a los pacientes. Entonces es una buena herramienta terapéutica en vértigo agudo. En vértigo agudo. Estamos viendo que actúa a 2 niveles, tanto el periférico como el central, y pues es un fármaco, una combinación más bien de 2 fármacos que ya teníamos, pero ahora con dosificación diferente, disponemos en nuestro país para complementar lo que les podemos ofrecer a nuestros pacientes. Vértigo agudo, repito, no cometamos el error de dejarlo en un tratamiento crónico. También se han hecho estudios para saber si qué es mejor dar uno solo, uno u otro, o los dos. Y este es un ejemplo de un estudio igual aleatorizado, doble ciego, controlado, en donde compararon, hicieron 3 grupos, un grupo con la combinación, otro grupo solo con sinaricina y otro grupo solo con dimenhidrinato, y demostraron que la eficacia de la combinación excede la de cada una de las drogas administradas, es decir, se potencian o son sinérgicas y ofrecen un mayor beneficio para el control sintomático del vértigo. Entonces tienen mayor índice de respuesta y los perfiles de seguridad, repito, con estos dos que son menores, pues son bastante aceptables. Y por último, un trabajo en el que me tocó participar solo para observar, es un estudio de vida real de farmacovigilancia, ya cuando estuvo aquí en México y recién entró este fármaco, esta combinación. Lo que queremos ver son las reacciones medicamentosas adversas no esperadas, diferentes a las que vienen en la información para prescribir. Entonces, este fue un estudio que se realizó bueno, lo realizamos en varios hospitales, participamos 110 médicos y, bueno, éramos más médicos que pacientes, fueron 134 pacientes, al final se eliminaron algunos y quedaron 81 pacientes en donde se demostró que las reacciones adversas no esperadas, o sea, las diferentes a las que están publicadas en la IPP, eran mínimas, todas, la mayoría de ellas fueron leves, moderadas, no hubo ninguna reacción severa, y eran de cierta manera paradójicas o dudosas, era resequedad bucal, hubo también insomnio, también que el dimenhidrinato normalmente da sueño, bueno, tenían el efecto paradójico, tenían insomnio,
y algunos otros síntomas que no fueron delicados, no fueron graves, y por lo tanto se concluyó en este estudio que es un fármaco con bastante seguridad para usar. Bueno, pues estamos creo que en tiempo, a lo mejor ya me robó un poco más. Si tienen, muchas gracias por su atención. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Ustedes todos, muchas gracias.